Gloria a Dios. Les saludo, hermano, con la paz del Señor. Estoy muy agradecido y bendecido. Me gusta estar todos los sábados. Acá en Buenos Aires hay una especie de calor nublado. Evidentemente en toda América está viniendo una corriente que se llama el Niño. Y se ve que el niño este año vino como niño. Pero bueno, gracias a Dios estamos todos en paz, con bendiciones. Esta semana, la verdad que este año para mí es un año, como le dije, sabático, porque Dios me ha sentado a estudiar y me ha enseñado muchas cosas. Y bueno, esa es una de las cosas que uno tiene que compartir, lo que recibe del Señor, como decía el apóstol Pablo. Yo lo que recibí del Señor es lo que le comparto. Eh, Mi hermano César en Corrientes me solía decir en muchas veces que yo soy reiterativo, y en las 5 veces que hablamos, a veces le reitero cosas y recién llegamos a tener una comprensión o un discernimiento mutuo igual. Y, y bueno, después el resultado lo reiterado hace que uno aprenda. Y hay veces que a mí el Señor me sienta y también el Señor es reiterativo con su palabra. Y anoche el Señor me estaba haciendo acordar que yo, para entender algunas cosas de mi padre natural, que todavía vive, yo tuve que sentarme muchas veces, eh, muchas horas, para poder comprenderle, porque yo tenía que escucharle y entender lo que él decía de las cosas que decía. Entonces el Señor me dijo, bueno, vos me querés entender a mí, tenés que sentarte y escuchar mis palabras. Y bueno, eso es lo que vamos a compartir. Estábamos la semana anterior tocando el tema de los reyes, y yo espero que hayan leído el segundo libro de Crónicas, porque ahora nos vamos a adelantar. Nosotros nos habíamos quedado más o menos en la mitad, y de todos los reyes vamos a repasar rápido y después vamos a ir al tema. Después de Salomón reinó Roboam, y fue el que llenó de idolatría la tierra de Israel, porque era el rey de Israel. Salomón, perdón. Después de Roboam reinó Abías. Vamos a volver al libro de Crónica, porque de ahí tenemos que saltarnos al, al profeta Elías, al profeta Amós, al profeta Oseas, al profeta Isaías, al profeta Jeremías y al profeta Ezequiel. En el capítulo 10 del segundo libro de Crónicas empieza el reinado de Roboam,
Segunda de Crónicas 10. En el capítulo 13 está el reinado de Abías o Abián. Y en el capítulo 14 está el reinado de Asa. Y Asa tuvo un buen trabajo porque quitó las imágenes de Acera, los cultos extraños. Y de Asa se escriben 2 capítulos y después nosotros el otro día llegamos hasta el reinado de Josafat. Y a Josafat se lo menciona en otros libros, y lo que yo decía el otro día era que Josafat tenía al profeta Micaías, y en la época de Josafat era cuando estaba el reinado de el profeta Elías y de Eliseo y Micaías. Micaías era uno de los profetas importantes, y una de las cosas que se escribe acá en el libro de Crónicas, donde habla de Josafat, era que el rey le mandó a Micaías, que era uno de los profetas, y a otros profetas a que enseñaran en Judá con un libro de la ley y que recorrieran todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Esto lo podemos encontrar en Segunda de Crónicas 17:9. 17:9. Y en el versículo 10 dice: cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra con Josafat. Y traían los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 camellos y 7,000 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho. Y entonces, una de las cosas que hizo Josafat era, como rey, enviarle a los profetas con el libro de la ley, porque hasta ese entonces no se escribió las profecías de Isaías, Jeremías ni Ezequiel. Solamente hubo 2 profetas en la época de Elías, que era Amós y Oseas. Y Amós y Oseas eran contemporáneos al tiempo de Josafat. Nosotros vamos a seguir, ya le dije el otro día, todas las bendiciones que tuvo Josafat, y por algo se le ocupa varios capítulos. Y después, en el capítulo 21, sigue el reinado de Jorán. Y ahí Jorán no fue un buen rey. Y también ahí en la Biblia menciona la relación. Y en el capítulo 21 de Crónica dice, en el 21:12, ahí menciona que le llegó una carta del profeta Elías, una reprensión porque le estaba desviando al pueblo y no seguía los caminos que había dejado, el orden que había dejado Josafat su padre. Entonces acá nosotros vemos que aparece mención del profeta Elías en esa época.
Y después en el capítulo 22 viene el reinado de Ocosías. Era el que mató a sus hermanos. Mató a todos sus hermanos los príncipes para hacer rey él solo. Y después, obviamente, su propia gente o murió en el juicio de la limpieza que hizo Dios por medio de Jehú. Y en el 22:8 dice, haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías y los mató. Esto es cuando Dios le decía al reino de Judá que no se junte con la contaminación de la nación de Israel, porque Judá era una ciudad, no era el país en sí. Y, y bueno, ahí era que vino el reinado de Atalías. Después, Atalías era la madre del rey, pero cuando su hijo murió, ella también agarró y asesinó a todos los que tenían que seguir reinando. Después, en el capítulo 24, tenemos el reinado de Joás, que era el rey que le escondieron de chiquito para que no lo mate Atalía, y reinó Atalía 7 años, mientras que el niño creció. Y después tenemos el reinado. Una de las cosas, el reinado de Joás fue muy bueno, porque él reconstruyó el templo. Estuvimos hablando que fue el que restauró la casa de Dios, y de donde se menciona que eh, empezaron a hacer ofrendas por decreto. En el capítulo 25 tenemos el reinado de Amasías. Y una de las cosas que Dios le dijo a Amasías es, no te vayas con Israel a la guerra. Después, en el capítulo 26, tenemos el reinado de Usías. Y en el reinado de Usías aparece el profeta Elías. Si ustedes miran Isaías 6, ustedes miran en Isaías 6, dice, en el año que murió el rey Usías. En Isaías 6 dice, en el año que murió el rey Usías. O sea, ahí aparece el ministerio del profeta Isaías, perdón. Y vamos a ver qué hizo de acuerdo a este libro, el rey Usías fue un rey que hizo todo bien las cosas,
buscó a Dios, pero el problema de Uzías fue que él se quiso ir a ocupar el lugar del sacerdote y ofreció incienso. En segunda de Crónica 26-22 dice: lo demás hechos de Uzías primeros y postreros fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Ahí aparece mención en este libro, aparte de Isaías 6, en este libro aparece: fueron escritos por el profeta Isaías. Vamos al siguiente rey. En el capítulo 27 tenemos a Jotán. Y también dice que Jotán preparó su corazón y edificó la puerta del templo. Y después, en el capítulo 28, tenemos el reinado de Acaz. Y Acaz fue uno de los reyes que también le copiaba a Israel, o sea, era ido a la idolatría. Y en Isaías 7, en el libro de Isaías 7 dice: aconteció en los días de Acaz, en Isaías 7, dice: aconteció en los días de Acaz. Entonces acá tenemos mención de la relación del profeta Isaías con el rey Acaz. Y el reinado de Acaz fue reprendido, porque nosotros estamos haciendo un repaso de lo que esto todavía no es la introducción. No nos introducimos a los profetas y a la palabra, sino estamos haciendo el escenario de donde surgieron los profetas. Acá, el rey acá pidió ayuda a los filisteos para que le defiendan de los asirios. Y después, al final, no le ayudaron. Y después se fue a ofrecer sacrificio a los dioses paganos, pidió ayuda. Y bueno, no vamos a hablar de las cosas malas, vamos a hablar de las cosas buenas. Después, en el capítulo 29 viene el reinado de Ezequías. Y una de las cosas que me llama la atención es que del profeta Ezequías se escribe en muchos libros. En Isaías 14, Isaías 14, 28, cuando dice: en el año que murió el rey Acab, fue esta profecía. En el año que murió el rey Acab, fue esta profecía. Entonces acá tenemos cuando murió
el rey Acab empezó a reinar Ezequías. Y de Ezequías, una de las cosas que yo quiero que ustedes anoten, algunos reyes tuvieron que hacer por decreto a los levitas que vayan a evangelizar, que le den la ofrenda de comida a los levitas para que ellos se dediquen a enseñar la palabra de Dios. Y varios reyes tuvieron que hacerlo por decreto. Ahora, ¿y qué pasa si no hay el decreto? Y en el libro del reinado de Ezequías, hay una cosa que se llama restablecer el culto, hacer la Pascua, y dice reformas dentro de los títulos de estos escritos, dice reformas religiosas. Y nosotros sabemos que cuando un presidente tiene la autoridad de hacer decretos, tiene la autoridad de derogar decretos, y hay veces que si no está el decreto nadie lo hace. Pero por eso se escribe mucho de Ezequías en la Biblia, porque Dios resalta las cosas que hizo Ezequías. Yo sé que a veces dicen que yo soy reiterativo en una palabra, y es porque yo hay cosas que encuentro en la Biblia reiterativas, porque los profetas surgieron en el tiempo de los reyes para reiterar la palabra de Dios. Los profetas fueron contemporáneos a cada rey para reiterar la palabra de Dios, porque ya había la palabra de Dios que la que fue escrita por Moisés, y al no haber cumplimiento, los profetas lo que hacían era reiteraban, asistían, estudiaban la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se haga conforme a lo que estaba escrito. En ese entonces se llamaba la ley de Moisés, que era lo único que estaba escrito hasta ese entonces. Y una de las cosas que también me llamó mucho la atención es que el rey Ezequías tuvo una vida donde que él hizo cumplir la palabra de Dios, hizo cumplir de que el pueblo le dé las ofrendas a los levitas, de que se haga la adoración, de que los músicos se dediquen a Dios, donde que los levitas levanten el pecado del pueblo. Una de las cosas que yo noté en un año, yo noté que los testigos de Jehová vinieron 2 veces
por mi barrio 2 veces en el año. Después, un versículo evangélico del perdón de pecado, no lo leí en un año en mi barrio. Un versículo. Entonces quiere decir que la iglesia, los ministerios, con fichero, con autoridad, como si fuese un rey. Esto es como está pasando en Argentina, como dicen que pasó en los 70 años. Cobrar el impuesto, pero después la distribución es llevada, como dicen acá, a la casta. No se usan los recursos, no se les destina para el bien que fue creado. Y el resultado es que los levitas levantaban el perdón del pecado, la remisión, la expiación. Entonces, hoy en día, si no hay decreto de las autoridades que reinan en el Evangelio como reyes, no distribuyen los recursos, no va a haber palabra de Dios en la calle, no va a haber cambio, no va a haber almas salvadas, perdonadas, cambiadas. ¿Y cuál era el trabajo de los levitas? Los levitas tenían que cargar con el pecado del pueblo. Por medio de una ofrenda, hacer confesión y entregar el perdón. Y era una forma de que el pecado se limpie. Bueno, hoy en día nosotros tenemos el Evangelio por medio de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, pero si la iglesia o los grandes ministerios juntan los diezmos y no pagan, no distribuyen en comida para el evangelista, hay un versículo por ahí que está en los profetas, dice, el que da pan al que siembra y semilla al que siembra. Es uno de los profetas. Entonces, el rey Ezequías hizo conforme a lo que estaba escrito en la ley cuando al rey Ezequías lo invadieron ejércitos poderosos. Y yo quiero que usted, vamos a leer Isaías 36 y 37. Porque también en el mismo libro de Crónica, se menciona, acá tenemos Isaías en el capítulo 36, empieza el problema de Ezequías. Isaías 36 dice, cuando aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó.
Y entonces, en el capítulo 37 dice, cuando oyó el rey Ezequías esto, rasgó su vestido y cubierto de sicilio vino a la casa de Jehová y envió a Eliaquín, mayordomo de Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de sicilio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Vinieron pues los siervos de Ezequías, en el versículo 5, vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías. Y en el capítulo 14, versículo 14 dice, tomó Ezequías las cartas de mano de embajadores, las leyó y subió a la casa de Jehová y la extendió delante de Jehová. Y ahí viene la respuesta de Dios. En el versículo 21, entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerib, rey de Asiria. Y en el versículo 35 dice, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Si volvemos al segundo libro de Crónicas, pues estamos hablando de los reyes, la relación de los reyes con los profetas. Segunda de Crónicas 32, 20, versículo 20 dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Estamos relacionando el segundo libro de Crónica, donde están todos los reyes de Judá, y su relación con los profetas. Entonces, lo que yo quiero decir es, cuando uno cumple como rey, esto va para todos los que tienen ministerios grandes, con fichero, con una autoridad religiosa inscripta como autoridad, pueden hacer lo que quieran, pueden decretar su ley, pueden llevar el diezmo a hacer palacio, pueden no distribuirle, o pueden hacer como hizo Ezequías, ordenó y reformó, pero no reformó conforme a su corazón, sino él reformó conforme a lo que decía la ley de Moisés y el libro de Levítico. Otro día vamos a hablar del libro de Levítico, de las ofrendas y de la comida que tenían los levitas asegurado por medio de las ofrendas, y por medio de las ofrendas había el levantamiento de la remisión de pecados. Entonces acá nosotros vemos que Dios le dio victoria a Ezequías, pero nosotros vemos, si leemos la historia de Ezequías, vemos el comportamiento de reino de Ezequías.
cómo él se comportó con la casa de Dios, con los levitas, con el pueblo, y su relación que tuvo con el profeta Isaías. En el capítulo 39 de Segunda de Crónica, también en el versículo 3, dice: entonces el pueblo, el profeta Isaías vino al rey Ezequías y dijo: ¿qué dicen estos hombres? Cuando los babilónicos vinieron y Dios cuando Dios le curó, resulta que Ezequías tuvo una enfermedad y Dios le curó, y Dios le manifestó su poder, le manifestó su presencia, le amparó en su reino y le curó. Y vinieron los de Babilonia y le visitaron por la obra que Dios se manifestó en ese rey. Y así como se escribe mucho de Josafat en los libros donde que habla del profeta Elías, así también se escribe mucho de Ezequías en varios libros y se le dedica varios capítulos. Bueno, vamos a seguir porque esta es la parte linda. Después de Ezequías vino el reinado de Manasés en el capítulo 33 de Segunda de Crónica. Y Manasés, de acuerdo a la Biblia, dice que volvió a hacer los lugares para las estatuas y las imágenes de acera que el propio padre había derribado. Ahí tenemos al rey. Y también hubo tiempo de adivinación, de agorería. Y después, o sea, ahí está un rey, puede traer la idolatría. No sé, algunos si conocen quién era Acera. Acera era una imagen sexual que era tenía su templo, que era más o menos el templo. Las personas que se dedicaban a la diosa Acera era que se dedicaban sexualmente a ese culto, y era como una especie de diosa sexual femenina. Entonces, este rey Manasés, también como decirlo modernamente, introdujo el feminismo y la adoración a las conductas sexuales desordenadas que no tienen que ver con el matrimonio, sino que tienen que ver con el libertinaje sexual como hay hoy en día. O sea, la relación de acera, si alguno vio alguna vez hace como 10 años la serie de Moisés, ahí aparece una de las cuñadas de Moisés en la serie, no en la Biblia, que ella se hizo sacerdotisa del templo de Acera. Tienen un poquito de memoria. Entonces vamos a seguir. Manasés, Josías, y ya vamos terminando. Josías,
de 8 años era cuando comenzó a reinar. 18 y el, el rey Josías hizo la limpieza que Amasías hizo la limpieza de el reino y hasta quemó los huesos de los sacerdotes que habían en el reino anterior hecho contaminación del pueblo de Dios. Si ustedes leen, derribaron de vuelta los altares y se volvieron a Dios. 34:8 dice: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán hijo de Azarías y a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá hijo de Josacá, canciller, para que reparasen la casa de Jehová. Y ahí se le dedica a Josías otros 3 capítulos. Y celebraron de vuelta la Pascua, volvieron a tener músicos, y por ahí aparece un profeta muy importante del ministerio de Jeremías, en Josías aproximadamente. Entonces celebraron la Pascua y dice que fue una de las Pascuas, otro que hizo decreto. Josías es otro que hizo decreto. Y en el reinado de Josías, a ver, en el reinado de Josías se encuentra un libro. Se empieza a leer el libro y se dan cuenta que no estaban haciendo como decía la palabra de Dios. Y el rey Josías se van y consultan a una profetisa, porque le leyeron al rey la ley, y el rey tembló, rasgó sus vestidos y lloró, y dijo: Dios, estamos haciendo todo mal las cosas, no hicimos nada. Y de ahí viene cuando Dios, por medio de una profetisa, porque hay personas que tienen el don de profecía y tienen el discernimiento de lo que Dios habla, pero siempre tiene que ir relacionado con la palabra de Dios. No hay profeta que no vaya relacionado con la palabra de Dios. Entonces dice que Dios le contestó a este rey y le dijo: porque vos temblaste ante mi palabra. En el capítulo 34, en el versículo 26, dice: más al rey de Judá, que os ha enviado a consultar, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro. Versículo 26, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste. Entonces, ahí viene el decreto del rey de vuelta en el versículo 32 o 31, versículo, esto es Segunda de Crónicas 34, el capítulo y el versículo
32 dice que a todos, visto que se obligaran a todos ellos que estaban en Jerusalén y a los moradores de Jerusalén que hicieran parto de Dios, del Dios de su padre. Y dice que toda la vida que este rey vivió, no se apartaron de Jehová, el Dios de su padre. Y después dice que ahí después en el 35, 4, versículo 4 y 5, era donde él preparó la distribución de los hermanos de los levitas y ordenó de vuelta y hizo una colecta, y esa colecta duró como 3 meses, llenaron de montones de mercadería. Y obviamente nunca dice que celebró una Pascua tan hermosa. Y ahí está el decreto de una autoridad. O sea, cuando una autoridad tiene una autoridad, el rey tenía que tener una copia de la palabra de Dios. En algunos tiempos oscuros la Biblia, como era muy escasa, se hacía a mano, pero el rey tenía que tener una copia. Los profetas leían la Biblia. El rey tiene una autoridad, y esa autoridad, cuando es el rey se inclina a Dios, cuando los ministerios están con Dios y le interesa el trabajo de Dios, decretan. Y cuando no les interesa, se llevan todos los diezmos para vivir como actores, porque también en estos últimos años salió de moda con la tecnología, que muchos pastores creen, o muchos ministerios grandes juegan a ser actor, y los actores son millonarios. Pero yo siempre soy reiterativo, los recursos de Dios es para el evangelio, es para los levitas, es para levantar el pecado del pueblo, y yo no voy a dejar de ser reiterativo, porque así como hubo juicios en los reinos, en los reyes, en las autoridades, hoy en día va a haber pedido de cuenta a los ficheros, y a todos los diezmos que uno lleva a la iglesia, Dios le va a pedir cuenta que si se usó para el evangelio o no. Después fallece el rey Josías, porque después también Dios le dio autoridad a un rey que se llamaba Necao, pero este era un rey pagano, y Dios le puede dar autoridad a un rey mundial. Dios le dio autoridad a Nabucodonosor, le dio autoridad a Roma, Dios le dio autoridad a Nabucodonosor, y en la próxima vez vamos a entrar en esa parte, porque acá vamos entrando. En el versículo 25 dice, y Jeremías endechó en memoria de Josías todos los cantores recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Ahí aparece el profeta Jeremías. Y acá nosotros tenemos otra parte, que es donde empieza el ministerio del profeta Jeremías, porque acá empieza a hacer mención. Y si nosotros vamos al profeta Jeremías, en el versículo o capítulo 1, en el versículo 2,
Dice, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, en el año 13º de su reinado. Le vino también en tiempo de Joacín. Entonces acá viene la época oscura. Y vamos a repasarlo todos los reyes y después vamos a cerrar con, después de Josías vino Joacás. Crónica 36 viene Joacás, el rey, porque falleció Josías, y ahí es cuando vino la desobediencia, y ahí fue cuando Joacás, capítulo 36 de Segunda de Crónica, y en el versículo 4, después se cambió de rey y estableció el rey de Egipto a Eliaquín, hermano de Joacás, sobre Judá, y le mudó el nombre a Joacín, y a Joacás su hermano Necao lo llevó a Egipto. Y ahí viene cuando comenzó a reinar Joacín, ahí viene el reinado de Joacín, y después viene el reinado de Sedequía, y después en el versículo 12 versículo 11 dice, de 21 años era Sedequía cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de la parte de Jehová. Ahí viene donde aparece el ministerio del profeta Jeremías. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Y después, obviamente, si nosotros terminamos el libro de Crónicas, contaminaron la tierra, y en el versículo 21 dice, para que se cumpliese la palabra por boca de Jeremías, hasta que hubo gozado la tierra el tiempo de su aselamiento, hasta los 70 años que fueron. Después vino la cautividad, y en el versículo 3, 1 de Jeremías, versículo 3 dice, le vino también en día de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el cautiverio de Jerusalén en el mes 5. Esto es Jeremías 1, la parte de la introducción de Jeremías, donde dice en qué año se escribió. Y vamos a darle una repasadita. Y el libro de Jeremías, en el capítulo 21 de Jeremías, habla del rey Sedequías. Y en el capítulo 25 de Jeremías, habla de Joacín, hijo de Josías. Capítulo 25 de Jeremías, habla de Joacín, hijo de Josías. Y ahí dice que no oyeron la palabra de Dios. En el capítulo 26 de Jeremías habla de, en el reinado de Joacín, hijo de Josías, vino palabra de Jehová. Y en el capítulo 27 de Jeremías habla de Joacín. Y en el capítulo 28 de Jeremías, cuando empieza, habla de Sedequías. Y en el capítulo 29 ya era cuando ya estaban esclavos
capítulo 29 de Jeremías, las palabras del profeta Jeremías que envió de Jerusalén a los ancianos que fueron transportados, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que llevó a Nabucodonosor cautivo de Jerusalén a Babilonia. Y después, en el capítulo 32, da otra profecía, Jeremías 32, que aparece el nombre de Sedequías. Y después, en el capítulo 33, era cuando Jeremías le pusieron preso. En el capítulo 34, en el versículo 10, dice, habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras. Y ya estaban invadidos por el ejército. En el capítulo 35 de Jeremías habla de Joacín. En los días de Joacín, en el capítulo 37 de Jeremías habla de Sedequías. En el capítulo 39 habla de Sedequías, 39, 1, o sea, 39, versículo 1. En el capítulo 41 habla de Gedalías, un gobernador que ya cuando fueron esclavos los babilónicos pusieron un gobernador. Y en el capítulo 45 de Jeremías habla el profeta Jeremías de Joacín, hijo de Josías. Y después ya se va terminando, ya el libro de Jeremías ya empieza a hablar cuando ya estaban cautivos. En el capítulo los 50 ya era cuando estaban cautivos. En el capítulo 52 de Jeremías vuelve a hablar de Sedequías. Era Sedequías de edad de 21 años. Aconteció que a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor. Entonces, después de Jeremías, está las lamentaciones. La próxima vez que compartimos la palabra de Dios, ya vamos a entrar al libro de Ezequiel. Porque Ezequiel se escribió ya estando cautivo en Babilonia. El libro de Ezequiel se escribió en Babilonia. Y bueno, hasta acá nosotros terminamos el tema de los reyes de Judá, y ustedes tienen que leer el segundo libro de Crónicas. Los que quieren hacer ministerio, los que son evangelistas, los que son levitas, los que diezman, los que ofrendan, los que tienen autoridades de fichero, los que son servidores y los que son el pueblo también, porque el pueblo también diezma, le debe interesar qué se hace y si se hace conforme a la palabra de Dios. Amén. Amén. Esto era lo que yo tenía para compartir, es lo que vengo estudiando. Y después vamos a entrar en las palabras proféticas. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Hicimos la introducción para conocer el escenario, de dónde salieron y la relación con el pueblo de Dios y dónde surgieron los profetas. Amén. Ok, amén.